tardes a todos, un placer volver a encontrarnos en esta cursada virtual. En el día de hoy vamos a dar inicio y cierre a la unidad 3, tema 3, la cual específicamente vamos a abordar acerca de las construcciones, de las infancias, del desarrollo moral y el aprender con un otro. Bien, me gustaría poder primeramente nombrar, ¿no?, a la tarea de inicio. La verdad que estamos como equipo de cátedra muy contentas con sus producciones, son muy enriquecedoras, vienen trabajando un montón y da cuenta esto de que puedan llegar a estas alturas, ¿no?, y a esta instancia que estamos ya casi en el tramo final de poder tener un tipo de producción que denota de la cohesión, de la coherencia, de cómo pueden entrelazar los textos. La verdad que esta propuesta de entrelazar textos a partir de una hipótesis, ¿no?, acerca de una canción fue muy interesante y vimos sus producciones. Así que bueno, me gustó poder hacer mención a esto porque la verdad que es un trabajo que vienen haciendo ustedes, tanto con nosotras, así que esto es un trabajo colectivo, ¿no?, y en construcción. Bien, ahora vamos a dar inicio a la unidad, en realidad al tema 3, que habla de las construcciones acerca de las infancias. Bien, cuando nosotros hablamos de por qué nosotras como equipo, ¿no?, nos posicionamos desde este lugar de las infancias y no la infancia, porque tenemos, y ustedes tienen que tener en cuenta, que la infancia, cuando hablamos de las infancias, hablamos de todo lo que requiere, es como un campo complejo que requiere toda una intervención acerca de ellas, ¿no? Y no como mirarla desde un hecho singular y simplista, o caer en este reduccionismo de una sola unidad de objeto de análisis, sino que tiene múltiples objetos de análisis para trabajar. Bien, me parece pertinente poder mencionar a un autor, que él es Martínez Bohm, que él hace referencia a, y viene trabajando en el texto de Oscar Amaya, así que búsquenlo, y él habla de las infancias y dice que la infancia no es algo que está dado, que uno lo puede señalar con una precisión, sino que está sometido de alguna manera a estos discursos o a estas acepciones sociales que se construyen a partir del lenguaje. Bien, los términos de infancia van a estar sujetos, como dice este autor, a ciertas transformaciones epocales, a ciertos discursos, a ciertas denominaciones que les va a dar la sociedad dependiendo del contexto sociohistórico actual en el cual se encuentran, ¿no? Muchas veces nos encontramos, hoy en día en realidad, nos encontramos con múltiples denominaciones de infancias y sobre todo nos gustaría como cátedra poder hacer mención a aquellas que más que nada se ven sus derechos vulnerados hoy en día. Si bien tenemos en cuenta de que hay una convención sobre niños, niñas, adolescentes, sobre los derechos de ellos, muchos de estos derechos no, si bien están plasmados en la convención, hoy en día no se respetan y por eso vemos a estas infancias vulneradas. Antes me gustaría decir de que en estas infancias se ven cómo se actúan o se trabajan ciertas prácticas desubjetivizantes sobre estos sujetos porque los posicionan en un lugar de destino de desecho, ¿no? Como que si aquel con el que van a intervenir o a trabajar no fuera nada ni nadie, y lo destituyen totalmente del rol de sujeto de derecho. Bien, ahora sí comencemos. Bueno, a una de las infancias que nosotros vamos a mencionar es la infancia naturalizada. ¿Y a qué hace mención y referencia a esta infancia? Bueno, en esta infancia se puede ver como ante la mirada adultocentrista se ve que quieren imponer de alguna manera esta simetría y que entre adulto, niñe,
y que el estar en una situación de iguales no se podría dar, ¿no? En lo que va a regir no solamente es la simetría, sino este poder absoluto y consagrado sobre el adulto ante un niño que se encuentra en situaciones de indefensión. Lo consideran desde este lugar a la infancia, a este tipo de infancia, ¿no? El niño como indefenso, como pueril, el niño como inmaduro, el niño como que impuber. Entonces le dan estas acepciones y estas características a este tipo de infancia. Bien. También podemos mencionar a un tipo de infancia que se la considera la infancia infantilizada, ¿no? Acá se ve marcado cómo se van a dar y van a actuar ciertas prácticas desubjetivizantes sobre este tipo de infancia, y el cual infantilizada porque no lo posicionan como sujeto de supuesto saber, sino como sujeto dependiente, ¿no? No un sujeto autónomo, sino que depende de un otro totalmente en todos los aspectos de su vida, y no se le puede otorgar ningún otro tipo de otro lugar. Bien, en este tipo de infancia también, que es la infancia infantilizada, se pueden ver estas prácticas, de alguna manera prácticas institucionales o familiares sobre estos niños y niñas, los cuales quedan sin voz. Entonces quedan sometidos a estos discursos narrativos, por así decirlo, y a estas acepciones que ellos le otorgan a estos o estas niñas o niños. Bien, otro tipo de infancia, hablamos de la infancia naturalizada, de la infancia infantilizada, vamos a hacer referencia a la infancia minorizada. Cuando hacemos referencia a este tipo de infancia minorizada, hablamos de que se lo sitúa en la categoría de menor, ¿no? Desde lo jurídico. Entonces, es como de orden clasificatoria. No como niño, sino como menor. Y acá va a jugar un papel muy importante, son lo que serían instituciones de encierro, o hoy en día niños o niñas ante contextos de encierro. Que más allá de... porque acá son como dos caras de una misma moneda, ¿no? Esto de ante la ley no solamente protege la ley a estos niños, sino que también de alguna manera los castiga. Hoy en día vemos en estos contextos de encierro no solamente niños y niñas que se encuentran en estos contextos porque hayan cometido algún tipo de acto delictivo o que son considerados peligrosos para permanecer en la sociedad, sino muchas veces encontramos niños en estos contextos de encierro o niñas que no han cometido ningún delito y se los considera como menores no delincuentes, pero que tienen que permanecer en estos contextos de encierro porque supuestamente se los considera como contextos que los van a proteger. Bien. Podemos decir que estos contextos de encierro dirigen su intervención a una resocialización, no a un tipo de transformación, cuando estos sujetos de alguna manera, en algún momento de sus vidas, puedan volver a insertarse en la sociedad. Apunta a esto, digamos, pero bueno, hoy en día sabemos de que mejor dicho, estos contextos no sé si resocializan realmente o tienen todas las herramientas para resocializar y para trabajar con estos niños, niñas o adolescentes, y muchas veces vuelven a recaer en ciertos actos delictivos. Y así no solamente vuelven a caer, sino como que vuelven a reincidir. Ahí, esa es la palabra indicada. Bien. Entonces hablamos de lo que es la infancia naturalizada, minorizada. Ahora llegó el momento de hablar de lo que es la infancia medicalizada o patologizada. Cuando ahora hacemos referencia a esta infancia,
en realidad la sociedad actual en la cual nos encontramos posiciona a muchos niños y niñas en lugar de sujetos enfermos, en este lugar de enfermedad, ¿no? Y nosotros sabemos de que diagnosticar no es etiquetar, y que medicar no es medicalizar. Entonces acá se juega como una línea divisoria como muy fina, en el cual muchas veces los diagnósticos se convierten en etiquetas. Es como cuando estamos trabajando, muchos de ustedes van a estar trabajando en escuelas, claramente porque están haciendo una carrera de formación docente. Entonces nosotros sabemos de que leer no es decodificar y escribir no es copiar. Bueno, lo mismo sucede con esto. Diagnosticar no es etiquetar, y muchas veces se cae en esto. Acá se puede ver cómo se vulneran un montón de derechos con las niñas de hoy en día, y que no solamente están vulnerados en sus derechos, sino que se los posiciona en un lugar, como decíamos, y se los destituye del lugar de sujeto, ¿no? En estos tiempos actuales de la era de digital, ¿no? De la sobreestimulación, de las prevalencias de las imágenes y las pantallas, nos hemos encontrado que cada vez acuden padres con niños entre aproximadamente 3 y 5 años a las consultas en los servicios de salud mental, porque los llevan a este tipo de consultas porque ven ciertos tipos de rasgo que ellos consideran que no son, ciertos rasgos que ellos consideran en realidad como que no son acordes, o que los ven inusuales en los comportamientos de otros niños. Y acá se puede ver cómo empiezan a emerger esto de las patologías actuales en las infancias, como por ejemplo algo que está de alguna manera muy de moda y que se diagnostica, es lo que es el trastorno del espectro autista. Cualquier niña que presenta algún rasgo ya es autista. Entonces esto es algo que nosotros deberíamos de construir. No solamente esto, sino también, por ejemplo, trastornos de época actual son trastorno del espectro autista, trastorno de déficit de atención y hiperactividad, trastornos del desarrollo, bueno, entre otros, pero son los que tienen una mayor incidencia. Bien, después otro tipo de infancia, vamos a hablar de la infancia abusada. Yo voy a nombrar algunas infancias que son las que más repercuten hoy en día. La infancia abusada hace referencia a, primeramente, la vulneración de derechos, como en todas las infancias se ven de alguna manera cómo se ven vulnerados los derechos de estos niños y niñas y adolescentes de hoy en día, y esta específicamente, si bien nosotros tenemos lo que es la Convención de los Derechos del Niño, y en esta convención se deberían respetar un montón de derechos, estos derechos claramente no se ven respetados y se encuentran en estado de vulneración. En esta infancia abusada se puede ver como muchos niños, niñas y adolescentes atraviesan situaciones traumáticas. Mayoritariamente hay unas estadísticas que dicen que los niños que son abusados, primeramente, o sea, quien es el abusador pertenece a lo que es su vínculo familiar cercano. Bien, cuando hablamos de esto de abuso sexual y de otros tipos de situaciones que capaz que no requieren solamente un tipo de abuso, porque el abuso sexual no hace referencia solamente a lo que tiene que ver desde el abuso físico, sino hay otro tipo de abuso sexual que también tiene que ver con con esto de poder hacer un tipo de abuso que no requiera solamente lo físico, sino tomarlo a este niño o niña como objeto. Como objeto para ellos transitar algún tipo de placer. Bien, ahora
vamos a hablar de la infancia expulsada como para cerrar estos tipos de infancia que vemos hoy en día. La infancia expulsada hace referencia a estos niños, niñas y adolescentes que ustedes ven hoy en día en las calles, en los semáforos pidiendo o haciendo malabares. Aquellos niños que pernoctan en las plazas, en las calles. Bueno, esta infancia expulsada hace referencia a ellos específicamente, ¿no? Y cómo ante ciertas políticas de Estado se ven reflejadas y se incrementan cada vez más. Bien. La verdad que este tipo de infancia parece ser como ante los ojos de las personas que caminan en la calle, parece estar como que si no estuviese este tipo de infancia, porque la verdad es como que los ven vagando por la calle, pero la verdad que nadie toma cartas en el asunto y cada vez se incrementan más esto. Acá se puede ver cómo hay un resquebrajamiento en lo que tiene que ver con los grupos familiares, ¿no? Porque estos niños, niñas o adolescentes de hoy en día se encuentran en situación de calle, qué los llevó a estar en situación de calle, si nacieron en situación de calle, bueno, un montón de interrogantes que deberíamos replantearnos, no solamente como profesionales, sino también como sociedad. Así que bueno, bien, ahora vamos a hablar, y siguiendo estas líneas, vamos a hablar de hacer mención en realidad a lo que es la moral y vamos a seguir lo que son las líneas de Piaget. Piaget hace referencia a que hay dos códigos morales. Hablamos de los códigos morales de coacción y de los códigos morales de cooperación. En realidad dice que en el primer código moral de coacción es como, primero, que están estos dos códigos, pero como estos códigos son importantes para el proceso de socialización, porque esto es lo que ustedes tienen que entender, ¿no? No solamente para el proceso de socialización, sino que también un autor hace referencia a cómo son necesarios para poder construir las legalidades. Bien. Entonces, el código moral de coacción hace referencia a, de alguna manera, el poder que tiene un adulto sobre un niño y se encuentra no solamente en poder, sino se ve claramente esta asimetría. Este niño en este código moral no va a ser un niño cuestionador, sino de que va a acatar todas las órdenes que este adulto le va a imponer ante determinado modo de conducta al niño. Esto más o menos se da hasta los 7 años más o menos, en el que vos le impones cosas, no quiero ser en términos generalizadores, o sea, no aplica a todos los casos, pero bueno, por lo general se ve como el niño acata todas estas órdenes anteriormente, o sea, hasta los 7 años sería. Después de los 7 años hay un código moral más de negociación, ¿no? En el cual hay más un respeto mutuo, en el cual más uno puede mediar con este niño, entonces no se pasaría tanto se pasaría de lo que es la heteronomía a una autonomía. Bien. Para poder cerrar lo que venimos hablando de las infancias y estos constructos y estos códigos morales, ahora van a aparecer en pantalla la propuesta, ¿no? Del día de hoy, que es que también está plasmada en el aula virtual, que como propuesta nos pareció interesante poder plasmarles en el aula las historietas de Mafalda, algunas de las historietas, las cuales ustedes tienen que reflexionar y poder ver cuál es el mensaje que quiere transmitir esta historieta, ¿no? De qué manera lo pueden ustedes entrelazar con los textos, así que bueno, ahora van a aparecer en pantalla y las van a poder observar.
Después de que pudieron ver las historietas de Mafalda en pantalla, la actividad que se planteó en el aula virtual es una actividad en la cual ustedes puedan participar en el foro, es de carácter obligatoria y la idea es que ustedes puedan intercambiar entre ustedes, ¿no? Y retomar los conceptos que trabajó un compañero anterior y que comentó y que lo pueden retomar o poder darle otro tipo de mirado, otro tipo de vuelta a ese concepto. Así que bueno, esa es la idea. Bien, y para ir cerrando, me gustaría poder transmitirle, ¿no?, a ustedes esto de que las infancias no se las consideran como incompletudes o no se las debería considerar como incompletudes, insignificancias o como futuro, sino considerar a las infancias como aquellas infancias que tienen una historia, sí, pero que también tienen un presente. Y en este presente se van a ir dando y los sujetos se van a ir construyendo a partir de aquello que los antecede y también cómo van a ir pudiendo reelaborar un montón de situaciones, por ejemplo, situaciones traumáticas a través de los juegos, ¿no? Estos juegos que muchos de los padres consideran como juegos delirantes son juegos que posibilitan a estos niños o niñas cualificar sus energías, son juegos como no solamente como cualificadores de energía, sino como juegos en los cuales ellos pueden de alguna manera desligarse de cierto tipo de situaciones y esos malestares que a ellos de alguna manera los intoxica. Bien, me gustaría traer a este video, ¿no?, una situación cotidiana, con un ejemplo en realidad cotidiano de cuando se le pregunta a una chica ya adulta, se le pregunta acerca de qué se le venía a ella qué se le venía primeramente a la cabeza cuando le decían el aprender, ¿no? Entonces ella hace referencia las ganas de andar en bicicleta. Y acá es algo muy interesante, ¿no? Porque su aprender está relacionado a una situación cotidiana, como el andar en bicicleta, y este otro que le enseñó a andar en bicicleta era su padre. Bien, entonces, bueno, empieza a relatar la historia del andar en bicicleta, y en esta historia dice que acá cómo se pone en juego, ¿no?, entre las ganas de el andar y entre las ganas cómo se pone en juego en el medio el aprendizaje. Y ustedes como futuros docentes van a tener que tener en cuenta esto, ¿no? Y a partir de este caso, que les voy a comentar, poder posicionarse, ¿no?, como constructores y como brindarles un espacio a les niñes para que puedan construir no solamente el conocimiento, sino que ellos se puedan construir como sujetos, ¿no?, como constructores, ¿no?, como autores, con estas autorías de pensamiento. Bueno, entonces en el relato dice que el padre le enseña, ella tenía ganas de andar en bicicleta y el padre le enseña a andar en bicicleta, primero que le otorga la herramienta que sería la bicicleta, y segundo que le enseña a andar en bicicleta pero que no la sostiene por ninguna parte del cuerpo, no es que la agarra de acá o la agarra de la cintura, sino que lo que él sostiene es el asiento de la bicicleta o la bicicleta en sí. Y esto yo creo que lo podemos llevar a las aulas, ¿no? El padre sostiene, le da la herramienta y sostiene, no le da el conocimiento, como muchas veces se pretende en que en las aulas muchos de los docentes pretenden de darle a estos niños este andar en bicicleta, que sería como todos estos conocimientos así, de una, y que ellos sepan resolverlos después ante cualquier tipo de situación. Y no, se sugiere que se pueda otorgar y brindar un espacio en el cual nosotros seremos sostenedores y deberíamos realizar esos andamiajes para que ellos se puedan apropiar de esos conocimientos. Entonces esto, si es una construcción de a dos,
exige responsabilizarse a los dos. Como en este caso, si ella de alguna manera, en algún trayecto o sea, en ese andar en bicicleta, en algún momento se le cruzaba algún tipo, no sé, un pozo, una piedra, algo, si ella se caía, iba a ser responsabilidad de los dos. Entonces, bueno, esto también como lo podemos trasladar a diferentes prácticas docentes y situaciones áulicas en las cuales el aprender es responsabilidad de los dos y no solamente del alumno, y quien fracasa no es solamente el alumno. Y esto de alguna manera exime que caiga solamente la responsabilidad sobre uno. Así que bueno, espero que haya sido lo más clara posible. Saben que cualquier cosa nos estamos comunicando por el aula virtual, a través del foro, o si tienen alguna situación particular, no duden en contactarnos por los emails, ¿no? Están plasmados ahí en el aula virtual, así que bueno, estamos para lo que necesiten. Seguimos transitando este tipo de educación que nos vimos obligados a transitarla de manera virtual, pero bueno, acá estamos, así que les mando un beso grande.